Buenos días, amigos. Qué buenos días, chicos. Imagínense ustedes que son las 3 casi ya, las 2 de la tarde. Como les había dicho, a la 1:30 iba a fijar una posición. Un abrazo para todos, apretado abrazo para todos ustedes. No espera que se conecten algunos más. Ya se les extrañaba, gracias. Que se conecten más para hablar algunas cosas sobre este tema que ha surgido en los últimos tiempos sobre votar o no votar en las regionales. Quiero saludos a todos ustedes. Así es, estamos consternados todos con lo que ocurrió hoy en Barcelona. Un atentado terrorista. Qué cosa, qué tragedia tan grande. Bueno, sobre votar o no votar. Quiero darle mi opinión particular, atendiendo a mis principios democráticos y que respetan las opiniones ajenas o las del otro. Pero yo creo que, como he estado involucrado desde hace mucho tiempo en estos asuntos políticos, y hay algunas personas que me siguen y están pendientes de lo que uno pueda decir o lo que no pueda decir, creo que mi deber como ciudadano es decirle a ustedes el porqué de mi decisión. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hablar es de los antecedentes. Así es. Anoche, en diferido, escuché al amigo Alberto Franceschi y quiero reconocer que en él me impulsó, pues, de alguna manera, o me inspiré. Yo siempre lo escucho a él, es una persona sumamente profunda en sus análisis. A algunos les gusta, a otros no les gusta, lo mismo que puede ocurrir con uno, pero a Alberto Franceschi es un gran político, una gran persona y es muy profundo en sus conversaciones. Recuerdo, él mencionó eso, lo de las elecciones de Enrique Capriles. Recuerdo, nosotros nos reuníamos mucho en una panadería aquí en La Viña, por ahí en el Prego, en Valencia. Y él, una semana antes de las elecciones de Capriles, contra Maduro creo, él dijo que tal cual lo que iba a ocurrir. Es decir, que Capriles iba a ganar, lo iba a desconocer e inmediatamente, mejor dicho, lo iba a desconocer el CNE, o lo iban a dar como ganador a Maduro, e inmediatamente Enrique Capriles iba a reconocer el triunfo de Maduro, bueno, y tal, y pasó, y se guaraleó, y todo fue historia, ¿no? Ya eso es historia. Ahora estamos acá con estos otros antecedentes que hay que hablarlos para razonar el porqué de la decisión de ir o no ir a votar en el mes de octubre, fecha que se le antojó al régimen que sean las elecciones regionales y no el año pasado como estaban contempladas. Lo primero, tenemos que estar muy claro que aquí se eligió una Asamblea Nacional fraudulenta. Más que se eligió, se designó, ¿ok? Una Asamblea Nacional que todos los poderes, imagínense ustedes, están a merced de esa Asamblea Nacional Constituyente espuria, que decide quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato. Hoy anunció Diosdado Cabello que varios eventuales candidatos no van a ser candidatos. El presidente, imagínense ustedes, del Tribunal Supremo de Justicia, que también es espurio, se le puso la orden a la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, aquí no hay poderes, y hay, mejor dicho, hay un solo poder dictatorial. Y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, sugirió aumentar los delitos graves o las penas de los delitos graves a 50 años. Que si el odio, que si aquello, que si el homicidio. No mencionó el tráfico de drogas, ni estas cosas, ¿no? Mire, más allá de lo que podamos discutir constitucionalmente, si se puede o no se puede aumentar, que dicho sea de paso, en las clases que uno da, y de acuerdo a lo que está contemplado en la Constitución, aquí existe lo que se llama el principio de la progresividad de los derechos humanos. No debería
enjuiciarse o aplicarse una pena superior, porque eso va contra los derechos humanos, y menos si es que atenta contra la libertad de expresión, porque dice que es quien incite al odio. ¿Quién determina quién incita al odio o no? Van a ser ellos. De todas maneras, aquí quiero que todo el mundo sepa, ¿no?, que las leyes, el código, cuando a veces se le dicen que es por las penas y esto, que hay que aumentar las penas, los códigos empiezan a funcionar cuando el aparato preventivo, del Estado ha fracasado. Bueno, si no es letra muerta, están allí, igualito que el Código Orgánico Procesal Penal. Nosotros tenemos una ley, un código, una constitución garantista, un Código Orgánico Procesal Penal previo a la constitución garantista también, pero de eso no es lo que vamos a hablar, y eso es lo que no vamos a hablar de esas cosas. Eso se lo dejo yo para otro día que estemos conversando de derecho. He decidido, amigos míos, no votar en las elecciones regionales, y quiero que aquellas personas que crean en mí y crean lo que yo les estoy diciendo y compartan el criterio, no pueden prestarse a ese macabro juego de validar lo que nosotros ya el 16 de julio desconocimos. Nosotros desconocimos el Consejo Nacional Electoral. Nosotros invocamos el artículo 303. Nosotros invocamos el artículo 350, que es el desconocimiento del régimen. Entonces, si ya hemos hecho previamente ese desconocimiento, sería una incongruencia demasiado grande, una incoherencia demasiado grande de nuestra palabra con aquellas personas que confiaron en nosotros cuando lo invitamos a votar el 16 en el plebiscito, y ahora decir, no, insistamos con el voto, y esta vez para las gobernaciones, porque no podemos perder espacios. Primero, es un argumento falaz, es un argumento muy débil, porque quienes están diciendo eso son algunos que hoy son diputados a la Asamblea Nacional, y esos diputados a la Asamblea Nacional de alguna manera no han sabido defender, sí, ese espacio que nosotros le dimos en diciembre del año 2015. ¿Ven? Sí, el 6 de diciembre del año 2015. Es decir, si vamos a defender los espacios, comencemos a defender entonces la Asamblea Nacional, que se la dejaron quitar. No, porque entonces no podemos, porque el Tribunal Supremo no lo hemos hecho todo. ¿Y ustedes creen que va a cambiar lo que ocurrió o lo que está ocurriendo ahorita en la Asamblea Nacional? ¿Va a cambiar para bien cuando se ganen algunas gobernaciones? ¿O va a seguir igual? Yo digo que sí va a cambiar, pero no para defender los espacios, sino para conectar el fraude más grande de la historia venezolana, como fue esa Asamblea Nacional Constituyente, que será la encargada de emitir cartas de buena conducta, de decidir quién es o quién no es candidato, cuándo son o cuándo no son las elecciones. Pero es que también, cómo algún candidato a la gobernación hoy va a ofrecer un programa de gobierno si todavía no sabe cuáles van a ser sus atribuciones, porque tenemos una Asamblea Nacional Constituyente cuyo producto final es la elaboración de un texto constitucional, y en ese texto constitucional está la organización de los poderes públicos, las atribuciones inclusive de los gobernadores. Es decir, van a hacer ofertas o van a ocupar espacios sin saber qué es lo que va a pasar con las gobernaciones. ¿Ok? Hasta allí yo quiero que ustedes me vayan siguiendo. Pero es que también hay que hablar muy claro sobre las cosas. Estamos conscientes entonces, ya los que eran tímidos o tibios en calificar a este régimen como una dictadura, ya todo el mundo abiertamente lo dice que es una dictadura. Tanto los de Venezuela como los del exterior. Si esto es una dictadura, amigos míos, ¿ustedes piensan sinceramente que lo vamos a sustituir esta dictadura
con elecciones. Díganmelo. O no me lo digan, piénsenlo, mediten. La salida entonces no es electoral. En Cuba siempre hay elecciones, con los candidatos que ellos designan de la oposición, al parlamento que ellos designan quiénes van a ser los candidatos. ¿Nos vamos a convertir en una Cuba? O quienes creemos que vamos hacia allá o estamos allá, vamos a conectar, y más que ahorita estamos como en el ojo, mucha gente que antes no nos veía ni nos tomaba en cuenta, como es el mundo entero. Más de 40 países, amigos, saben que aquí hay una dictadura, que la gente se está muriendo de hambre, que los gobernantes son ricos, pero el pueblo es pobre. Un gobierno rico y un pueblo pobre. Todo el mundo lo sabe. Entonces, si es una dictadura y la salida no es no es electoral, una corrección que le quiero hacer a Ramón Muchacho, que dice que aquí no va a haber salida democrática. Sí, salida democrática sí la va a haber. Sí la va a haber. Porque los demócratas no conocemos otras salidas que no sean las salidas democráticas. Los dictadores pueden creer en entradas democráticas, pero en permanencias dictatoriales, como es lo que está ocurriendo con este régimen que se ha enquistado en Miraflores. La salida va a ser democrática. Y es democrático lo que está en la Constitución. Esta Constitución del 99. Esta Constitución que está contemplado el artículo, por ejemplo, el 328, donde establece el rol de las Fuerzas Armadas. Pero también está el artículo 333, donde nos señala, donde nos obliga a los ciudadanos, investidos o no de autoridad, a restituir el hilo constitucional cuando la Constitución haya perdido su vigencia por algunos mecanismos previstos en ella. La Asamblea Nacional Constituyente es un claro ejemplo para que nosotros, investidos o no de autoridad, repongamos el hilo constitucional. Entonces, la salida tiene que ser democrática, amparada en la propia Constitución. Pero es que además, amigos míos, aquí no estamos luchando solo contra Nicolás Maduro o lo que él representa. Yo pienso que Nicolás Maduro es la ficha más débil del tablero. Yo creo que es la marioneta. Yo creo que es el muñeco que se mueve y pende de varios hilos. Por eso es que no se llega a ningún acuerdo con Nicolás Maduro. Aquí hay muchos factores involucrados en este berenjenal de este régimen dictatorial venezolano. Entonces, aquí les decía que hay una coalición que funciona o que trabaja en Venezuela, pero como una verdadera organización delictiva. Delictiva de todos los niveles y de varias nacionalidades. Aquí estamos invadidos. Aquí estamos ocupados por una banda delictiva. Por supuesto, hay venezolanos, pero también extranjeros. Y dirigidos, quizás, la oficina principal queda en La Habana, Cuba. Entonces, cuando a mí me dicen no injerencismo o en contra de la injerencia de otros países, por Dios, vean quiénes están gobernando en Venezuela. Vean quiénes tienen el registro y las notarías. Vean a la empresa Bolipuertos, mitad venezolana, mitad cubana, por donde entra y por donde sale la mercancía. Eso es traición a la patria, porque hay componenda con otros países para dirigir la seguridad inclusive de los propios venezolanos. Si eso es así, amigos míos, si estamos en dictadura, la salida no es electoral, la salida será constitucional y democrática, pero no electoral. Y hay una coalición y una invasión de una banda delictiva en Venezuela, con distintos carteles, Rusia, Irán, el Hezbolá y sobre todo estos mercenarios cubanos. Bueno, nosotros necesitamos, por el amor de Dios, ¿hasta cuándo falsos nacionalismos? Necesitamos una coalición perfecta y amparada en los tratados internacionales suscritos por Venezuela
necesitamos esa coalición para que nos ayuden, porque los organismos internacionales no se han constituido para proteger la permanencia o no de un presidente, sea democrático o sea tirano o sea dictador. Los organismos internacionales se han constituido para velar por los derechos humanos de los habitantes de ese país. Entonces, si necesitamos esa coalición, tanto de venezolanos, de ciudadanos que quieran la prosperidad, como de los extranjeros, los organismos extranjeros que nos quieran ayudar, bienvenidos, amigos míos, bienvenidos, no para ocuparnos, no para invadirnos, no, sino para proteger nuestros derechos humanos. Amigos míos, asistir a votar en las elecciones regionales es no creer en lo que les estoy diciendo. Es decir, que aquí hay democracia. Es decir, que todos estamos tranquilos. Es darle la espalda a esa gente que nos quiera ayudar. Es no ser coherente entre el discurso y los hechos. Los invito a todos los venezolanos de buena voluntad y que quieran construir un país de oportunidades, sin revanchismos, sin cacerías de brujas. Los militares tengan que hacer sus quehaceres y los ciudadanos se ocupen de sus responsabilidades, donde trabajemos por el pleno empleo y el pleno trabajo, por el desarrollo del país, que no dependamos de papá Estado, que dependamos del producto de nuestro trabajo y de las empresas que se instauren acá en el país. Les pido no votar en las elecciones regionales para demostrarle a los venezolanos y el mundo que los ciudadanos venezolanos queremos un cambio. Y si vamos a votar, lo que queremos es permanecer en dictadura. Apretado abrazo para todos ustedes.